una precisión, me encargo de decirlo porque es así, quirúrgica respecto a los datos inflacionarios. Han pasado 2 años y 4 meses, no, 2 años y 7 meses casi, o 2 años y 6 meses, para que se registrara una inflación de este número. La última había sido el 3,7 en enero del 2022 y estamos en julio del 2024. 3,8% es el dato que arrojó este séptimo mes del año. Germán Romero, director general del Centro Almaceneros, ya nos está acompañando. Hola Germán, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Pablo. Gusto saludarte a vos, a todo el equipo y a las y los televidentes. Muchísimas gracias. Bueno, pasó mucho tiempo para recién arribar a un número que para nosotros parece extraordinario, pero que es el doble o el triple de la inflación total de cualquier país normal, ¿no? Ninguna duda de eso, Pablo. Estamos en Argentina, donde parece poco estos números. En realidad, a ver, el dato aislado de la inflación en 3,8, bárbaro. Es bueno porque veníamos de una inflación en diciembre de 25, 30%, con los alimentos volando por los aires en su precio. Los alimentos siguen caros, pero también hay que resaltar que dentro de este 3,8% registrado en inflación, el rubro alimentos y bebidas sin alcohol, que es el de mayor ponderación dentro de lo que es el estudio estadístico, tuvo una suba de 2,1%. Sin embargo, claro, hay que ver esto que vos decías recién, Pablo. Tenemos una inflación acumulada de casi 96% en lo que va de 2024, una inflación interanual que según nuestro registro de 309%, son números exorbitantes por donde Sí. lo miremos, ¿no? Vos decías recién, eso en un año, tener 4% de inflación para cualquier país, no hablemos del primer mundo, para cualquier país es un montón. Bueno, nosotros lo tenemos por mes, pero digo, el dato aislado es bueno, 3,8% de inflación. Viene desacelerando, hacía casi 30 meses que no tenemos esta inflación. Bien, lo que sí, bueno, por supuesto que hay que decir que la canasta básica total se situó durante julio. La canasta básica total es aquella que reúne el componente alimentario y no alimentario, siempre ejemplificado sobre una familia tipo de 4 integrantes. Tuvo un valor durante julio de 1.088.688 pesos, que es lo que precisó esa familia para no caer bajo la línea de pobreza. Y dentro de esta canasta está la canasta básica alimentaria para esa misma familia, delimitante de la línea de indigencia, que se situó en 604.238 pesos. Obviamente son números muy elevados, habida cuenta de lo que hoy es un salario promedio en Argentina que llega a duras penas a 700.000 pesos, entonces obviamente que se hace inalcanzable. Así se explica también los altos niveles de pobreza que hay en nuestro país, que no son nuevos, pero que van creciendo y se agudiza esta situación. Sí, y con este dato que también repasan ustedes claramente allí, Germán, y que se refleja en un estudio que ha dado a conocer la CAME también en las últimas horas, lo fulminado que está el poder de consumo de todos nosotros, ¿no? 26% de caída respecto de la misma época del año pasado. Así es, Pablo, lamentablemente, digo, a pesar de que se recuperó 1,5 puntos respecto al mes de junio y 3,5 puntos casi de lo que fue el piso máximo registrado en abril de 2024, con un 30,2% de caída en las ventas, 26,8% es una locura. Digo, abiertamente, los comercios de proximidad que venden alimentos, excluyendo los que venden alimentos elaborados como roticerías, es decir, esto incluye carnicerías, almacenes, verdulerías, fiambrerías y poterías. Ese universo de comercio, sobre la misma cantidad de clientes, perdió de manera interanual ese porcentaje, 26,8. Por eso decía que el dato aislado de la inflación es bueno. Cuando vemos las causas de por qué la inflación puede estar desacelerando, primero que nada porque el alimento no aumentó demasiado, porque la demanda es muy pobre, está Claro. muy caído el consumo. Entonces, así sí entendemos y pasamos de cerrado, digamos, lo que son los indicadores económicos, lo que son los indicadores sociales, donde dan cuenta de cómo es esta recesión, cómo pega, cómo están las familias hoy. Lo primero que tengo que decirles es que un 58% de las familias no alcanza a comprar o no alcanza con plenitud la canasta básica alimentaria. Y la pregunta siempre surge, es decir, bueno, entonces 58% de las familias son indigentes. No, a ver, no técnicamente, según se Claro. mide la inflación en Argentina, en otros países de Latinoamérica, por niveles de ingresos, digo, imaginemos una familia que gana esos 700.000 pesos que tiene de ingresos,
700.000 pesos promedio que tiene el salario en Argentina, porque uno de los dos tiene que quedarse cuidando a los hijos y demás, hay un solo ingreso, por diferentes motivos. Pero de ese ingreso, primero que nada, hace una semana hemos concluido un informe de endeudamiento familiar, Sí. el 93% de las familias tienen deuda, entonces una parte de ese ingreso va al pago de deuda. Otra parte tiene que ir a los componentes no alimentarios, como es la tarifa de energía eléctrica, que se duplicó, se triplicó ese costo. Tiene que destinar una parte para cubrir una jornada laboral, digo, para el transporte urbano de pasajeros. Lo que le queda no alcanza, sin dudas, a poder comprar la canasta básica alimentaria. Es decir, técnicamente no es indigente, pero en la realidad hay una indigencia que debería medirse de otra forma. Digo, hoy tenemos que 52 son los de hoy, quienes sí pudieron alcanzar la canasta básica alimentaria de manera total, solamente un 25% pudo hacerlo con recursos propios, mientras que un 75% lo hizo con algún tipo de ayuda estatal, mayoritariamente asignación universal por hijo, que está combinada con la tarjeta alimentaria. Y después indicadores, Pablo, mucho más duros, donde dice que 10,5% de las familias, algunos de sus integrantes durante julio, por falta de recursos, o comió solo una vez al día o no comió todo el día. Un 17% de familias que tuvieron que pedir auxilio económico o alimentario a sus cercanos, a sus afectos, a sus vecinos. 19% en algún momento de la familia, en algún momento de julio se quedó sin alimentos. Y un 47%, Pablo, de las familias o dejaron de desayunar, de almorzar, de merendar o cenar, o todos o algunos de sus miembros durante julio. Digo, esto tiene que ver, así se explica la caída en la demanda, así se explica también que la inflación va desacelerando, digo, y no por verlo todo negro, digo, sabes que nuestra institución es neutral en Exacto. lo que se respecta políticamente, pero la realidad es esta, ¿no? Sí, sí, la realidad es esto que la plata no nos alcanza a nadie, y esto que estás marcando vos, ¿no? Que lo que ganas en blanco o en negro está lejos de lo que es una canasta básica, ni que hablar de una canasta total, de la gente que tiene que pedir, de los que se endeudan, y hemos hablado también hace muy poquitos días de este informe de ustedes también, digo, por más que se desacelera a veces la caída y la inflación cede, pero bueno, no es, digamos, un dato o la causa de que la inflación ceda no es puntualmente un dato positivo en sí, sino que es un dato negativo. La explicación es negativa porque es el fulminado poder de compra de la gente. Si bueno puede comprar y bueno, en algún momento va a bajar. Y los niveles de endeudamiento y de fiado en los comercios de cercanía, ¿es alto, Germán? A ver, Pablo, hoy 9 de cada 10 familias también están financiando alimentos. Primero que nada lo hacen con al fiado, digo, hasta el año pasado era primero que nada con tarjeta, obviamente que la tarjeta, los cupos están al rojo vivo, muchas tarjetas, muchas deudas judicializadas, entonces hoy el 44,7% es al fiado, que es también muy similar a la incidencia que tiene hoy el fiado en los comercios, que es casi el 40%, es decir, de lo que vende un comercio de proximidad, que vende alimentos, casi el 40% se vende al fiado, un 33% de las familias financiaron con tarjeta de crédito y con dinero prestado 11,4%. Y respecto a este indicador, Pablo, sí hay que alertar de que en realidad también llegó a su techo la capacidad de otorgar Claro. fiado de los comercios de proximidad, por la simple razón de que tiene un 30% abajo o 26,8% abajo De de ventas. ventas. Lo que se vende son productos de alta rotación que tiene bastante menor margen de rentabilidad. Digo, para una carnicería no es lo mismo vender nalga, jamón cuadrado que vender carne molida, muy Así es. poca cantidad, vender pollo entero que vender alitas. No es lo mismo para un almacén vender fiambre, vender bebidas alcohólicas y gaseosas, que vender lo que más se vende hoy, que es arroz, fideo, son productos que tienen bajo margen. Digo, y además de eso hay que hablar de que el comercio se le duplicaron, triplicaron los costos fijos, tanto en alquiler como el principal insumo que utilizan aquellos Es la comercios que venden energía. alimentación y que es la energía eléctrica, ¿no? Así es. Hubo mucha volatilidad del dólar durante el pasado mes de julio. No hay más margen, da la sensación, Germán, con todos estos datos que nos aportabas, de que toda esa volatilidad que hasta no hace mucho tiempo se trasladaba permanentemente en lo que aumentaba y en exceso por las dudas que haya que tapar. Viste que este país también tiene esas cosas, se aumenta el 10 y bueno, vamos a poner un 20 o un 30 por las dudas. No hay más margen para trasladarlo a precio tampoco.
No, no, Pablo, hace tiempo, hace mucho tiempo que no hay más margen para que trasladaran precios ni de sube de combustible, ni el dólar paralelo, sin embargo se trasladó. Pero sí hay que decir que en julio, justamente lo veíamos recién, Sí, la canasta alimentaria tuvo una suba de 2,1%, y si bien en los primeros movimientos del dólar paralelo blue informal hubo algunos incipientes incrementos como la carne vacuna, luego ese aumento retrocedió, es decir, no hubo aumento. Digo, lo preocupante es, y lo digo con toda sinceridad, si las empresas han hecho lectura de que el poder adquisitivo de la gente no da más, la situación es preocupante, ¿eh? Porque las empresas mayoritariamente no hacen un análisis con claridad ni con bondad, digo, no, no, realmente no, obvio. se nota que realmente no hay más margen porque los alimentos no solo, digamos, no mantuvieron el ritmo anterior, sino que se aceleró respecto a los meses anteriores, es decir, no tuvo influencia en esta ocasión el dólar paralelo blue sobre los alimentos, lo cual es prácticamente inédito en Argentina. Claro. Bueno, por lo menos algo inédito más vamos a tener. Digo, si ya tenemos todos los datos de la economía que son inéditos, le sumamos uno más, ya que estamos de paso, ¿no? Seguramente que sí, Pablo. Germán, como siempre, ha sido un gusto conversar contigo. Muchísimas gracias. El gusto es mío, por favor, a disposición, que tengan buen día. Igualmente, el señor Germán Romero, director general del Centro de Almaceneros de la provincia de Córdoba, 3 de 8. La inflación del pasado mes de julio, seguramente el gobierno también tendrá esos datos por debajo del 4%. Buenas noches.